Hola, yo soy la maestra Berenice Ríos, ella es la licenciada Patricia Sánchez y la licenciada Cintia Hernández. El día de hoy estamos preparando nuestro primer podcast y nuestro tema, por ser el mes de junio, va a ser acerca de la paternidad. Entonces es un tema súper importante que se nos hace de vital seguimiento, sobre todo para todos los papás de nuestra comunidad de CETAL. Y pues qué mejor que estamos acompañadas de las psicólogas para que nos puedan acompañar y orientar un poquito sobre todos estos temas tan importantes, ¿cierto, chicas? Totalmente. Así es. Y pues qué mejor que les traigo al mejor invitado como papá, que es mi padre, para hacerle la entrevista sobre todo este tema tan importante que es sobre la paternidad. Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Estás listo? Sí. ¿Sí? Gracias, muy bien. Gracias por la invitación. Cuéntale a nuestro público cuál es tu nombre. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Ríos. Tengo la fortuna de ser el padre de esta maestra, esta hermosa maestra que nos hace favor de presentarnos el día de hoy. Y aquí estoy a tus órdenes. Platícanos un poquito, ¿cuántas hijas tienes? Tengo 3 hijas. 3 hijas, ¿y de qué edades? 31, 28 y 24. Exactamente, muy bien. Ahora, cuéntanos a todos. No te equivocaste. Cuéntanos a todos, ¿cuál fue tu primer impacto cuando mi mamá te dijo, ¿qué crees? ¿Vas a ser papá? Bueno, pues ¿en la primera o en todas? En la primera. No, pues desde la primera experiencia, segunda experiencia, tercera experiencia. La primera experiencia fue algo muy nuevo, una experiencia inolvidable, una alegría inmensa. Y como todo padre primerizo, sí, jaja, pero no sabes en la bronca que te acabas de meter. Pero estabas muy feliz, ¿no? Sí, de enterarte sí, que ibas a ser papá. No sabía que me acababa de meter, pero sí estaba yo muy feliz. Y luego, ¿qué pasó? Ya que pasó todo este proceso de los 9 meses, etcétera, nace tu bebé y te lo dan en los brazos. O sea, ¿qué pasa en ese momento cuando tú tienes a tu bebé en tus brazos? Bueno, déjame decirte que tuve la fortuna de ver nacer a mis 3 hijas. Yo entré al parto de mis 3 hijas, entonces prácticamente vi en el momento en el que nacieron, porque las 3 fueron de cesárea. Entonces fue un momento muy bonito ver cómo las cachetea el médico y la enfermera la cacha en el rebote, las limpia y todo, y después de toda esa parte me dicen, ahora sí, pásate y velas, cárgala por primera vez, porque esta va a ser la primera vez que vas a cargar a tu hija con mucha alegría, con muchas ganas, con mucha emoción, y sabes que no es tuyo, ¿verdad? Y listo. Más adelante voy a platicar un poquito de ese tema, ok. Luego, ¿qué pasa con esta etapa del crecimiento? Y empieza como esta etapa del brinco al preescolar, cuando te enteras y de esta etapa donde dices, bueno, tengo que soltarla y decirle, bueno, ya, te toca ir a la escuela, ¿qué tal? Bueno, pues lo que pasa es de que durante los primeros meses de vida es una convivencia nueva, donde sí efectivamente se acabaron las noches de descanso, empezamos a tener un bebé chillón en casa todos los días y a todas horas, empiezas a cambiar rutinas, empiezas a cambiar forma de vida, hábitos, etcétera, ¿no? Pero te empiezas a compaginar de tal manera con tu bebé que cuando llega el momento en el que te tienes que separar de él, de ella en este caso, para que se vaya a la escuela, pues sí es una situación que en lo personal a mí sí me dolió, sí me costó trabajo entregársela a una maestra y decirle, aquí está mi hija y vengo a las 2 de la tarde por ella, o a X hora por ella. Claro. Sí cuesta trabajo. Sí. Y ya hablando de este tema, platícanos, ¿cómo fue para ti estos primeros meses, estos primeros años en los que tus hijas entraron al preescolar? ¿Cómo fue el cambio de tus hijas? De ser las bebés, de ser las que gateaban, de ser las que eran el centro de atención en tu casa, a que ahora van a la escuela y las dejas ahí y regresan de la escuela y te platican cómo les va. Bueno, pues fue las 3, como toda persona, son experiencias diferentes en cada una. Te puedo contar que la más grande fue una experiencia
yo diría que fue la experiencia más difícil, porque como eres el papá primerizo, Ujú. como te cuesta trabajo, como no sabes qué es lo que va a pasar, entonces como que te cuesta trabajo entregar a la segunda, a la primera bebé. Llega la segunda, y la segunda como ya trae el comentario de la hermana mayor, y sí, nos vamos a ir a jugar, a divertir, etcétera, etcétera, pues tú piensas que va a pasar lo mismo que pasó hace unos años con la grande, y de repente llegan y te abren la puerta y la niña dice, adiós papá, y se baja. Sí, adiós. No, o sea, ni oportunidad te dieron de despedirme. ¿Cuál fue ni tu nada. sentir en ese momento? Pues sí, sí me dolió porque yo esperaba otra cosa y se me fue, ¿no? Y en la tercera, no hombre, pues fue toda una guerra para que se bajara del carro porque no se quería bajar. La tercera es consentida por la mamá, por el papá, por la hermana mayor, por la hermana intermedia y entonces por todo el mundo era consentida y de repente arrancarla. A ella la tuvimos que arrancar de la familia para llevarla a la escuela, casi casi porque ya no la aguantábamos, entonces la llevamos a la escuela. Y esa parte fue la más difícil para ella y para nosotros también, el ver esa transición, ese sufrimiento para entrar a la escuela, ¿no? Sin embargo, pues es algo natural que debemos de atravesar. Claro. ¿Y cómo manejaste tus tiempos especiales con tus pequeñas, ya teniendo su tiempo, digamos, de tu trabajo, el kinder? ¿Cómo manejabas esos tiempos especiales con ellas? Bueno, lo que pasa es de que al principio, como lo dije hace un momento, de recién casados, empiezas la vida familiar y empiezas con la parte de la paternidad y empiezas a ver que compras pañales, pañalitos, pañalotes, pañales y pañales y pañales y pañales y pañales y de repente empieza, oye, pero también zapatos y también calcetitas y también playeras y esto y lo otro y te vuelves loco comprando y comprando y comprando y trabajando y esa parte es la que te absorbe demasiado. Entonces, yo creo que sí me faltó un poquito de tiempo en las dos primeras para poderles dedicar, aunque sí trabajaba yo mucho, aunque sí me dedicaba yo mucho, obviamente, a traer, a proveer, digamos, el recurso a la casa, pero sí era complicado dedicarles un cierto tiempo, ¿no? Porque llegas molido a casa y mientras ellas quieren jugar, brincar, subir, bajar, hacer, y tú ya llegas pero arrastrando la cobija, ¿no? Entonces es difícil, pero hay que darnos esos O sea, tiempos. mencionas que con tus dos primeras hijas fue un poco más difícil, entonces la tercera fue más fácil, con ella conviviste más. ¿Cómo fue con la Con tercera? la tercera conviví un poco más porque cambié de trabajo, cambié de actividades, entonces me dio la oportunidad de poder compaginar con ella más momentos, disfrutar más momentos, no nada más con ella, sino también con las otras dos. Entonces eso me dio la libertad de poder compartir con ellas más momentos, ¿no? Puedo decir que con ellas aprendí nuevamente a andar en bicicleta, nuevamente a andar en patines, otra vez a nadar, aprendimos a ir a caminar al bosque, aprendimos a ir a acampar, aprendimos muchas cosas. Y ya que nos platicas de todo esto, recordemos que también los pequeños, entre los 5 años hasta los 12 años, empiezan a manejar la manipulación y los berrinches y este tipo de situaciones. ¿Cómo los llegaste a manejar tú estos cambios de caracteres de tus tres hijas y que te hacían el berrinche o te empezaban a hacer las manipulaciones? ¿Cómo lo manejabas tú? ¿Cómo lo sentiste tú? Bueno, primeramente tuvimos que tener un acuerdo entre mi esposa y yo para saber por qué línea manejar la familia, ¿no? Porque sí, si bien es cierto, es que mis hijas todavía dicen que hoy el ogro de la casa es su mamá y el consentidor es el papá. Hay esos momentos en que llegamos a los límites y que ni uno ni otro debe de decir sí. Entonces, siempre y cuando estuviéramos dentro de esos parámetros, que previamente nos poníamos de acuerdo mi esposa y yo trataba siempre de ser un poquito más apapachador, porque si bien es cierto, a lo mejor nada más en las tardes, en las noches o quizás los fines de semana era el momento en el que yo convivía con ellas, no se me hacía lógico que era el momento en que llegara a regañar y ser el ogro, ¿no? Entonces, previo acuerdo,
la mamá es el ogro y yo el consentidor. Ay, pobre. Pero, por ejemplo, en ese punto que menciona, ¿había algo que usted pensaba en el, estoy desgastado, estoy cansado y voy a llegar a regañarlos? O simplemente no, que se le quede el estatus de obra a la mamá y yo me dedico a jugar. O sea, ¿había algo interior que podía decir, no tengo ganas, o sea, quiero aprovecharlos, quiero disfrutarlos, o qué era lo que pasaba? Bueno, lo que pasa es de que recordemos que esto que tú me estás diciendo es en una temporada muy atrás, ¿sí? Déjame decirte que cuando yo fui papá de ella chiquita, pues estamos hablando tranquilamente de hace 25 años, cuando las labores, el trabajo laboral era ir a trabajar a algún lugar y regresar en la tarde-noche. Probablemente en esa tarde-noche, pues ellas ya estaban dormidas, ya no podía yo convivir en ese momento. Entonces, únicamente llegaba la parte del fin de semana. A veces me podía yo escapar y me salía yo más temprano, pero el grueso de las veces, pues únicamente llegaba yo a verlas casi fin de semana. Sin embargo, ¿qué sucedía? Pues que con la esposa tenía yo que platicar con ella, tenía yo que comentar, oye, pues qué pasó, cómo estuvieron las niñas, qué esto, qué el otro, qué aquello. Me decía desde cosas buenas, chuscas, anécdotas, hasta algunos detalles malos que habían sucedido. Malos entre comillas, ¿no? Algunas situaciones de niño que llegan a pasar, ¿no? Claro. Así es. Quisiera regresarme tantito a la pregunta anterior, en donde usted dice pañales, 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 pero ¿qué pasó por su mente cuando ya hay una bebé, ¿no? Y hay responsabilidades, o sea, ¿qué pensó? ¿Tengo que trabajar, trabajar, trabajar para cubrir todas esas necesidades o quiero involucrarme en la parte emocional, en el estilo de crianza? ¿Qué fue exactamente lo que cambió en usted? Bueno, lo que pasa, reitero otra vez, la mentalidad de estos papás ya, digamos que si no soy un adulto mayor, pero sí soy un adulto medio, digamos, ¿qué pasa? Que siempre era el rol del papá proveedor, ¿sí? Entonces, yo tenía que llevar todo lo necesario a casa para salir adelante. Entonces, en mi mentalidad era, pues si ya tengo una y viene otra, pues vamos a redoblar el paso porque ya no necesito llevar 3 pesos, sino ahora necesito llevar 6, ¿sí? Entonces, esa fue mi mentalidad. Sin embargo, pues sí, buscaba yo esos momentos, como te acabo de comentar. A lo mejor un día me escapaba yo temprano de la oficina, a lo mejor el fin de semana podía tomar un fin de semana libre y compartirlo, y por eso compartí muchos momentos, sobre todo en el campo, en la naturaleza, con mis hijas. Oye, Javier, compártenos tu experiencia cuando te dijeron que ibas a tener a tu tercera hija. Casi me desmayo. Ya no, por favor. Casi me desmayo. Platícanos tu experiencia. Bueno, lo que pasa es de que, a final de cuentas, originalmente te debo de decir que mi tercer bebé llegó casi con el anticonceptivo en la mano, ¿sí? No la planeamos como tal, como las otras 2 primeras, sino simplemente con todo y el anticonceptivo que tenía puesto mi esposa, pues llegó con él en la mano. ¡Sorpresa! ¿No? Sorpresa, aquí está, ¿no? Entonces, y cuando nos dice el doctor que estoy embarazado, dice, no, hombre, pues, hace un momento le decía yo, es que ya había yo redoblado el paso y ahora vamos a triplicar el paso, ¿sí? Y sobre todo, cuando están chiquitas, bueno, pues como quiera que sea, los tienes en la casa, juegan esto y lo otro, pero de repente ya se va la primera a la primaria y entonces al kinder y empiezan los gastos de colegiaturas, útiles, uniformes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, la otra como quiera sigue en la casa. ¿Pero qué crees? Que de repente suben las 2 a la escuela y a lo mejor una ya en la primaria, otra en el kinder, y ahora viene una tercera, dices, no hombre, qué bárbaro, en qué bronca estoy metido. Entonces, pues a trabajar, a sacar adelante la familia, ¿no? Fíjate, ahora que mencionas eso, me hace llegar a la siguiente pregunta. ¿Cómo fue para ti esta transición entre la primaria, la secundaria y la preparatoria y la universidad? O sea, ¿cómo fue para ti este comportamiento de tus hijas que llegaron a ser adolescentes y estos terribles y muy notorios cambios
que tienen ellas cuando, o contigo, cuando llegan a hacer este cambio? ¿Cómo es para ti? ¿Tú cómo lo viviste? Bueno, déjame decirte que, por ejemplo, tuve yo así lo considero, la fortuna de que dos de mis hijas me avisaron el día en el que ellas comenzaron su periodo. Y me dijeron, ¿qué es esto, papá? Explícame qué es esto, ¿por qué me está pasando? Tienes que tener las palabras medidas, a lo mejor no calculadas, pero sí tienes que pensar en qué y cómo se lo vas a decir. Tuve la fortuna, y con la otra tuve la fortuna de que me dijo, oye, ¿y por qué debo de cambiar de un corpiño a un brasier? ¿Sí? Entonces, bueno, son situaciones que tienes que aprender a vivir, que yo las tomo como que me gané la confianza suficiente de ellas para poder compartir ese momento personal, pero fue algo maravilloso, Claro, también esa parte te puedo decir maravilloso. Otra de experiencia grave, pues es que de repente, ay, mira, papá, que ya te presento a mi novio, ¿no? Mira, Oye, pero noviecito. platica cómo eras de papá celoso, ¿qué tal? Pues sí, obviamente era yo el rey de la casa, tenía yo A todas tres tus mujeres tres contigo, niñas, ¿no? más mi esposa, y entonces era yo el rey de la casa y de repente me dicen, papá, invité a comer a mi novio a la casa. ¿Y quién es el fulanito? Enséñame, ¿no? Preséntame. ¿Y desde qué edad empezaron a tener novios No, tus pues hijas? desde el kinder, Ay, Dios mío. desde el kinder te puedo decir. Entonces, desde el kinder tuviste el calvario de los novios, ¿no? Sí. Bueno, pero esos eran novios como de de juguete, chocolate. ¿no? Como de Sí. chocolate, como dice. Ya para Pero la ¿qué pasa secundaria. cuando es el verdadero, el real? Pues ya para la secundaria, ya la preparatoria, ya empiezan cosas más en serio, Claro. ya es otra etapa diferente. Ujú. Pero pues ya te vas haciendo más a la idea, ya vas entendiendo un poquito más las cosas, y entonces pues vas asimilando, ¿no? Y sobre todo, algo que es muy importante es mantener la comunicación con tus hijas, en este caso, pues para saber hacia dónde van y regresarlas cuando se están yendo por un camino equivocado, ¿no? O tratar de orientarlas, al menos orientarlas, ¿sí? Oye, si te vas por allá te va a pasar esto, entonces aguas, camina preferentemente por aquí, ¿no? En este tema, ¿qué consejo sería para ti darles a los papás que te ven, que están pasando por esta situación del cambio de niña a la pubertad? Bueno, en primer lugar, algo que debemos de tener muy claro es la comunicación. Siempre debe de existir una gran comunicación entre tú y tus hijos, ¿sí? Por una parte. Por otro lado, debemos siempre pensar en que tú le debes de dar muchos valores a tus hijos, educación y sobre todo el empezar a hacerlos independientes. Por la actividad a la que a lo mejor me dedico, por la educación a lo mejor que tengo, pero siempre he tratado de hacer que mis hijas sean independientes. Yo no sé si mañana o pasado van a tener un marido, un esposo, una pareja que sea capaz en muchas cosas, pero pues si él no sabe hacerlas, que ella sí las sepa hacer. Apenas hace poco puedo contar una anécdota, ¿sí? A una de mis hijas que ya está casada, al marido se le poncha la llanta y no sabe cambiar la llanta de su coche. Y no pudo. Y entonces mi hija se baja del coche y le dice, así papá, así se cambia, así se va moviendo, y así se afloja, y aquí se pone el gato, y aquí esto, aquí lo otro, hasta que hizo el... Claro, Yo creo que ese punto es muy importante y es algo que se le reconoce mucho a mi papá, ¿no? Y yo creo que ese mensaje hacia los papás específicamente de niñas, yo como la hija que está de este lado, realmente se valora muchísimo, ¿saben? Porque realmente ustedes están enseñando a sus hijas a ser independientes y a realmente poder hacer por ellas mismas las cosas. Sí, puede llegar una pareja, puede llegar alguien más,
pero es un equipo, es parte del equipo, pero realmente ellas tienen que aprender a ser independientes y a realmente hacer las cosas. Yo entiendo que son sus niñas y que están chiquitas y demás, pero cada vez tienen que irles dando más independencia, más fortalezas, etcétera. Entonces ese punto es muy, muy Y importante. sobre todo algo importante que también estás diciendo, ¿no? El ejemplo que él está diciendo que tuvo finalmente con su pareja, esa comunicación para manejarlo con sus hijas, yo creo que es algo sumamente muy importante que también se debe de trabajar porque la familia, los papás son un gran ejemplo para los pequeños, ¿no? Sean niños o sean niñas, ese es un ejemplo fundamental. Todo lo absorben, todo lo ven. Entonces, lo primero que hacen los niños es seguir a papá o seguir a mamá. Uh-huh. Lo que hace mamá o lo que hace papá son lo que hacen los niños. Entonces, el gran ejemplo es justo, son los papás. ¿Qué gran importancia es esto de lo que él está platicando? Que finalmente entre los dos siempre estuvieron en esa comunicación para que ustedes como niñas sigan ese camino, ¿no? Exactamente. Así es. Me gustaría preguntar, en esta parte donde usted menciona que pues empiezan los novios y los amiguitos y demás, ¿no? A lo mejor de la primaria a la secundaria, ya en la preadolescencia y la adolescencia, ya es un poco más formal, pero con experiencia de otros papás, probablemente lo expresan como, no, sentí un calor interno, sentía que me explotaba la cabeza, quería matar o ahorcar al chico en ese momento, ¿no? ¿Usted qué experimentaba? ¿Usted qué decía? Tengo primero que conocerlo, o ya me cayó mal, se ve medio feo, ¿qué es lo que experimentaba? A todos veía feos, todos los veía feos. No pasó el filtro de Nadie seguridad. Era perfecto para nosotras, nadie. Bueno, yo creo que al final de cuentas no es fácil ese momento, porque es una tercera persona que me va a quitar de mis manos, de mi regazo, a mi bebé. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues obviamente sientes esa situación difícil, es difícil de asimilar. Sin embargo, algo que con el tiempo debemos de entender, yo no traje a mi hija para mí. Esta hija es para que ella viva, crezca y haga su propia vida. Como yo lo hice, ¿sí? Hubo un momento en que yo me retiré de mis padres y yo me separé y hice mi vida independiente. En algún momento ella lo va a tener que hacer. ¿Qué creo yo que le debo de hacer, de dar? Pues es darle educación, darle valores, darle un oficio, darle una forma de vida, enseñarle cómo puede vivir, cómo puede salir adelante. Lo demás le toca a ella, ¿sí? Lo demás le toca a ella. Yo no la voy a sacar adelante en todo momento. Si no es ella, ahí en ese punto me gustaría que también les compartieras cómo fue ese proceso que vivimos, y específicamente tú y yo, en la transición de la prepa a la universidad. O sea, platícales un poquito cómo fue tu intervención como papá en el hecho de decir, oye, tienes que buscar una carrera, oye, tienes que hacer, oye esto, oye el otro. No como, sí, no en todo lo demás. No, o sea, no hay problema. Tú siéntete libre de expresar lo que tú quieras. Entonces, realmente, o sea, como ese proceso de decir, bueno, ya tienes que pasar a una etapa diferente, una etapa donde tienes que estar concentrada a lo que tú quieres, ¿no? Entonces, pero como papá, ¿tú cómo viviste o cómo puedes expresar que viviste esa etapa? Bueno, cada uno de tus hijos son diferentes. Cada uno de ellos presenta rasgos, gustos y características diferentes. Pero, ¿qué creo yo o cómo lo hice yo? Pues tratar de la mano contigo, tratar de buscar cuáles eran las cosas que más te llamaban la atención. En algún momento me dijiste, pues es que me gusta la medicina. ¿Te gusta la medicina? Vente. Vamos a ver 2, 3 amigos médicos. Platica con ellos, que ellos te platiquen la experiencia de qué es y cómo es ser un médico. Uh-huh. ¿Sí? Y tú tomas la decisión. Después de esa situación, tú dijiste, no, bueno, pues sí me gusta la medicina, pero no a ese grado. Uh-huh. No quiero ser de urgencias, no quiero andar corriendo, no así. Y entonces tú misma empezaste a buscar algunas otras carreras, algunas otras alternativas que tuvieran que ver con la medicina,
pero que no llevaran todo ese tipo de forma de vida como las tiene a veces algunos médicos, hasta que encontraste tu carrera, ¿no? También en ese momento, pues de acuerdo a mis posibilidades, tú me dijiste, oye, es que esta carrera la puedo llevar a cabo en Timbuktu y cuesta $3 millones el semestre. Olvídalo. Dije, no, espérame, yo no puedo hacer eso. De plano yo no puedo hacer eso, busca algo más a mi tamaño, más a mi medida, y hasta aquí puedo, y ahora vamos a empezar. Como todo, como el embarazo, ¿sí? Tú piensas que el primer semestre va a ser todo, y no es cierto. No obstante que pagas colegiaturas, no obstante que pagas inscripción, que la ropita para que la niña se vaya a la escuela, que el cafecito, porque ahora quieren irse a tomar un cafecito saliendo de la escuela, y también ya te sacaron un carrito, y también esto, y también lo otro. Computadora y te todo. Cuesta muchísimo dinero, ¿no? Entonces, Sí. pero bueno, pues es una situación que creo que es lo único que les vas a dejar realmente a tus hijos, ¿no? ¿Qué les dejas? La educación, el oficio y los valores. Y hablando a lo mejor de este tema en donde quería irse a Timbuktu a estudiar una gran carrera, ¿qué pasaba como papá ya en ese momento en el que ya tengo una hija adolescente y está tomando las riendas de su vida y yo le puedo ofrecer, no sé, una colegiatura en una escuela promedio? ¿Qué pasaba como papá en el, híjole, me debí de haber esforzado más, tengo que trabajar más, o no importa que tenga yo que vender lo que tenga que vender, pero que ella logre su sueño? O sea, ¿pasaba eso o realmente se centró en la parte de decir, esto es lo que tengo y esto es lo que puedo ofrecer? Bueno, lo que pasa es de que tú tocaste un tema muy importante. Mi labor económica no es de empleado, donde únicamente vas por el mismo sueldo y decirle, tengo 3 pesos para esto y punto, ¿no? Mi labor económica son ventas. Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo me echo un compromiso con ella, sé que las otras ahí vienen atrás y vienen ese mismo compromiso. Entonces, ¿qué sucede? Pues que yo tengo que empezar a elevar mi nivel de ventas para elevar mi nivel de ingresos y poder ser suficiente y capaz para todas, ¿no? Entonces, insisto, como hace rato te lo platiqué, tienes que redoblar esfuerzos, tienes que darle más duro día con día, pararte más temprano, ingeniártelas y hacer más cosas diferentes para poder salir adelante. Oye, ¿y qué tal cuando llegaban tus hijas y te decían, ya es hora de la reinscripción? Te dan el 2% de descuento si pagas ahorita la reinscripción. Mira, córrele, papá, córrele. Eras más tú la que me decía eso. En ese momento, no sé, pagábamos 30, 40 mil pesos de inscripción. Y me decías, papá, estamos apenas en enero, febrero. Si la pagas ahorita para el siguiente semestre, te hacen el 1% de descuento. No, espérate, me espero. Pues qué necesidad hay, ¿no? O sea, ¿Qué necesidad de adelantarles el recurso. Y a lo mejor ahorita que recordamos esto, ¿qué le diría a Javier de cuando tenía 25 o 30 años, que estaba como en este vuelo, ¿no? De poder empujar a sus 3 hijas, o de que estaba una por lo menos, ¿no? Y había que empujarlo. O sea, ahora con su experiencia, con su madurez, ¿qué le diría a ese Javier de 25 o 30 años? ¿Qué le diría? Pues que tuve que haber compartido más momentos con ellas. Me hubiera gustado haber compartido más momentos con ellas. Pero también yo creo que esa transición que te dije hace un rato que hice de cambio de trabajo de uno al otro, la tenía yo que haber hecho mucho antes, ¿no? Si yo hubiera empezado con ese otro trabajo desde el inicio, las cosas hubieran sido mucho más fáciles para todos y me hubiera dado la posibilidad de compartir muchos más momentos con ellos. Es difícil, ¿no? Porque me quedo pensando ahorita, ¿qué puede ser más importante para un papá? Yo creo que todo es importante, ¿no? Pero la parte económica o la parte emocional, el convivir. Pero quizá ahorita, en este momento de su vida, ¿qué puede decir? O sea, está en la balanza el decir, les ofrecí todo lo que tenía, buenos estudios, buenos principios, o me hubiera gustado dedicarme más a estar con ellos, participar más en su estilo de crianza, verlas jugar, verlas correr. En este momento de su vida, ¿qué puede decir? ¿Necesitaba hacerlo o tal vez pues me arrepiento un poco de no haber dedicado tiempo?
No, no me arrepiento de las nalgadas que les di. Pero yo creo que sí me hubiera gustado compartir un poquito más de momentos con ellos. Me siento satisfecho porque creo que hice el esfuerzo para darles todo, todo lo que yo pude en su momento darles. Y hoy que ya están grandes, hoy que ya están tomando sus caminos, creo que lo están haciendo paulatinamente y a su tamaño, a su edad, a su etapa económica y de carrera, creo que van bien. Ok, y por ejemplo ahora que ve a su hija mayor, ¿no? Cuando la ve ahora ya profesionista, responsable, con toda esa educación que le proporcionaron, cuando la ve, ¿qué siente? O sea, ¿qué viene, qué es el primer, ese flashazo que viene a su cabeza cuando la observa? Así como tal vez a los 3 años la vi y dijo, wow, qué increíble, qué buen trabajo hice. Ahora, ¿qué piensa cuando la ve? La verdad es que me da mucha alegría el poderla ver ya en sus actividades aquí en su consultorio, en la clínica, compartiendo con sus pacientes, compartiendo con otros profesionales de la salud. La verdad es que es mucha alegría la que me da el poderla ver y sobre todo el verla que poco a poco va realizando o va alcanzando esas metas que se va poniendo ella misma. Para mí es un orgullo, me siento satisfecho, me siento muy a gusto y sobre todo me siento muy orgulloso de ti. Es muy bonito escuchar hablar a un papá así de su hija, ¿no? Pero me gustaría saber qué rol juega usted dentro de la familia, ¿no? Puesto que viene de tres, o sea, no viene de 3 mujeres, ¿no? Pero vive con 3 mujeres, que pues obviamente el temperamento es diferente. 4. Bueno, sí, Sí, 4. 4 4 mujeres. mujeres, ¿no? Y el temperamento, el carácter, el humor es diferente. ¿Qué rol juega usted en casa con 4 mujeres? Bueno, pues fíjate que Ha sabido nivelar. ¿Sabe en qué momento? ¿En qué momento le conviene? Irse de un lado e irse del otro lado. Hasta que ¡pum! Ordenando Desaparezco. mantenerse callado. fíjate que sí, efectivamente. Te debo de platicar que yo vengo de una familia donde prácticamente era todo lo contrario. Cuando yo era chico o cuando yo era hijo de familia, yo vivía en una familia donde estaba mi papá, mi hermano, un servidor y mi madre. Entonces había una sola mujer para 3 hombres. Y de repente me caso y empiezo a tener familia y los papeles se invierten. Ahora soy un solo hombre, un solo papá, con muchas mujeres. Y efectivamente la mujer tiene una forma diferente de pensar y de ser. Y aparte de todo, hay que ser muy real, las mujeres tienen sus etapas también, ¿no? Así como puede haber una etapa muy sensible, puede haber una etapa, déjenme llamarlo así, a lo mejor estoy equivocado, muy hormonal. Entonces también debes de saber, ¿no? Cuando eres papá y tú vas viendo cómo crece la niña y de repente se voltea así como ogro, dices, tranquila hija, tranquila, nada más te va a durar una semana y ya pasa, ¿no? O sea, relájate, ¿no? Sí. Pero debemos de saberlo identificar y debemos de saberlo entender. Esa parte es a veces complicada, pero pues es parte de la alegría de la vida, parte de la convivencia, parte de las cosas hermosas que es tener una familia, tener hijas, tener esposa, tener toda la fortuna de vivir en familia. ¿Y nunca pensó 4 contra 1? O sea, nunca dijo, claro, se van a liar, sí, es que son igualitas, es que piensan igual, ¿nunca pasó eso? No, siempre se le consintió mucho. No, sí. Exactamente. Yo diría que siempre fui y sigo siendo muy consentido por mis hijas. Siempre me apapachan mucho, siempre me consienten mucho. De repente sí, cuando me dicen, papá, vamos de compras, pues como, espérenme tantito, ahorita vengo, ¿no? Creo que me llaman de aquel lado, entonces algo así, pero es parte de la vida. Claro, por supuesto. Ahora, bueno, como bien lo mencionaba hace ratito, ¿no? Soy un papá que estoy en la edad promedio, un padre adulto, un padre con experiencia. ¿Qué pensaría ahora Javier si tuviera a sus padres enfrente? ¿Qué les diría ahora que conoce la labor tan importante que es ser padre de 3 mujeres, de 3 mujeres profesionistas,
de 3 mujeres que ya son adultas, que están forjando su camino, ¿qué les diría a sus padres y qué les agradecería? En primer lugar, les agradecería a mis padres por la paciencia que me tuvieron, la tolerancia que me tuvieron. Les agradecería por la educación y por los principios y valores que me dieron durante pues, toda mi infancia y parte de mi juventud. Les daría las gracias por el respaldo que me dieron, porque sin ellos, a final de cuentas, me hubiera costado mucho más trabajo el poder criar a mi familia, ¿no? Entonces, muchas gracias y todos mis respetos por tantas cosas que me dieron, ¿no? Claro. ¿Qué siente ahora cuando ve, por ejemplo, a Bere, ¿no? Que, no sé, como papá pasa mucho que los vemos y sentimos que en un parpadear crecieron 4 años y en otro otros 4 y otros 4. Ahora, ¿qué siente cuando la ve venir, ¿no? O sea, cuando, no sé, llega a casa y le dice, hola, pa, ya llegué. ¿Qué es lo que imagino? O sea, ¿ve esa niña del preescolar que llegaba con sus colitas y su mochila? ¿O qué ve ahora? Yo creo que es parte del crecimiento y del desarrollo, a final de cuentas. Sí, hay momentos, actitudes, situaciones que te regresan en el tiempo a verle esas colitas, como dices tú. Sin embargo, es parte del crecimiento y desarrollo el que hoy la vas viendo y dices, pues todo lo que hice, aquí está. Todo lo bien o mal que hice, aquí está. Más mal que bien, supongo. Sí, en este caso más mal. La verdad es de que el primer hijo siempre es el experimento. Soy sincero, ¿no? Entonces, sí me salió media chuequita, pero así ¿qué quieres, no? No había para más, era lo que teníamos. Era la experiencia que traía. ¿Hay algo de lo que se arrepienta como papá? Como te decía hace un rato, pues no haber compartido con ellas más momentos, más tiempos, no haber compaginado en más situaciones con ellas, aunque traigo en la cabeza, en el corazón y en los recuerdos muchísimas anécdotas, muchísimos momentos que viví y compartí con ellas. Entonces, la verdad es que estoy feliz. Qué bueno. El otro día leía en las redes sociales, ¿no? Que decía, al primer hijo le toca pediatra, fórmula carísima, pañales, súper confort y todo, ¿no? Al segundo, pues ya en un médico general, la ropa reciclada del primero y al tercero, pues ya olvídate, no va al médico, ya lo que encontremos por ahí, pues al final es cierto, ¿no? El tercero ya... Le toca la ropa reciclada, sí. ¿O qué le dábamos de medicina? Pues eso, dale, le tiene que funcionar, sí. Sí, la verdad es que sí. Tuve la fortuna de conocer un pediatra que me decía, y es correcto lo que tú dices, decía, como papá empiezas a tener un poco de ingeniero, médico y loco. Dice, y sí, efectivamente, ya con la tercera sobre todo, ya sabíamos que si tenía estas reacciones, que si tenía estos síntomas, era por X o Y situación, y ya sabíamos qué darle. Claro, le hablábamos al médico y le decíamos, oye, ¿cómo ves todo? Sí, dale eso, está bien, y mañana me la traes, ¿no? Entonces, bueno, órale. Entonces sí, de alguna manera como que vas aprendiendo un poco más. Ok, sí. Eso es muy cierto, ¿no? La verdad es que... Se graduó de pediatras. Sí. Yo creo que bien como lo dice el señor Javier, ¿no? De todo, de pediatras, de ingenieros, de maestros, se vuelve un todólogo, porque sí. Sí, cuando uno es papá se vuelve... Claro, y sobre todo en la distancia que hubo de la segunda hija a la tercera, ¿no? Que ya fue así como, ¿quién el pilón? No te esperábamos, pero bienvenida. Pero más gran distancia de la primera a la tercera. Esas diferencias de edades enormes. Sí, pues son 7 años de diferencia. De cada una. ¿Para ti cómo fue manejable eso? Difícil. Claro. Difícil porque mientras ella ya quería ir a los juegos de intermedios grandes, la otra pues estaba aquí, ¿no? Y entonces pues, por ella no te dejaban subir, entonces le decía yo a mi esposa, pues ven, agárrala y con ella vas, o tú vas con ella, o a ver qué hacíamos, ¿no? Entonces sí, fue un poquito difícil. Cuéntanos una anécdota divertida que hayas tenido
en esos lugares de campamento o de paseos que tuviste con ellas, ¿nos contarías alguna anécdota de cada una de tus hijas que viviste, chusca, divertida, Bueno, que recuerdes con tanto gusto? hay muchas cosas, o sea, muchas cosas desde que, déjame decirte que fui atropellado por la maestra en alguna ocasión. ¿Sí? En alguna ocasión estaba aprendiendo a patinar, por cierto, a ella le gusta mucho patinar, y en algún parque se aventó y me dice, papá, ¿me agarras allá abajo? No, bueno, Sí, pero sí. platícales que era una bajadita así, y papá me dijo, aviéntate, yo te cacho, ¿no? Y luego, Aviéntate, yo te cacho, y ese yo te cacho, pues era agarrarla y pararla, ¿no? No, no es cierto. Ella llegó ya que estaba aquí, se me avienta para traquearme. No, hombre, pues, afortunadamente y gracias al karma, llegó, dimos la vuelta y caí exactamente encima de ella. Entonces, Entonces, fue muy divertido. El colchón esa fue ella, no fuiste tú. parte. Sí, no fui yo, fue ella. Por no avisar con exactamente. Esa fue una anécdota. Otra con mi hija, la más pequeña, siempre le gustó de pequeña caminar mucho. Actualmente todavía camina mucho, le gusta mucho la parte de andar en bicicleta, senderismos, toda esa parte. Íbamos caminando sobre el isla y de repente se agarró, camine y se nos perdió. Estaba bien chiquita, ¿no? Y era una niña de 4 o 5 años exageradamente. Ujú. Y de repente se nos perdió entre la neblina y el bosque y todo. Y hasta que la alcanzamos, y ya, ¿no? O sea, afortunadamente ella, ya razonando, ya pensando lo que estaba haciendo, se paró adelantito en lo que llegamos, en lo que nos oyó y ya pudimos recuperarla, ¿no? ¿Y no Tuvo te dio compasión. miedo que a lo mejor la perdiste De o haber, algo? de haber sabido, pues la hubiéramos dejado allá, ¿no? Pero No voy. pero no todavía la alcanzamos, ¿no? Otra de mis hijas, la intermedia, fuimos a unas grutas. Era una niña igual, pequeñita, yo creo que 4 o 5 años, íbamos con un gran grupo de amigos y de repente, no, pues agárrala y te la paso, sí, te la paso, y te la paso, y te la paso, y andamos en la gruta y estaba tan oscura que de repente ese te la paso se le empezaron a pasar a gente que ni conocían, pero ahí iba, pase y pase y pase y pase y pase. Y de repente llega el señor que está hasta el fondo y dice, oigan, ¿y de quién es esta niña? ¿No? Y dice, papá, estoy acá adelante. No, pásenmela, esa es mía. Y ahí viene de regreso. Ahí viene de regreso otra vez la niña, la neta, ¿no? Pero sí, son anécdotas que vivimos. Yo creo que esa es una parte interesante y a lo mejor eso es algo que invito a la gente que lo haga. El convivir la familia con la naturaleza es muy importante, es muy bueno. Va responsabilizando al niño. El hecho de decirle al niño, oye, aquí está una mesa, tú la desdoblas y la armas y la pones, es responsabilizarlo de algo, ¿sí? Aquí está tu colchón, aquí está tu sleeping, aquí están tus cosas. Prepáralas, ármalas y ajustalas, es responsabilizarlo de algo para él mismo. Ujú. Y si se le olvidó el sleeping, tienes que hacerlo sufrir y que pase una noche con frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque a final de cuentas es empezarlos a ser responsables de uno mismo, ¿sí? Si a ti se te olvidó el sleeping, pues ni modo, tú vas a hacer que va a pasar con frío, pero bueno, es una noche divertida. Y qué importante eso que estás mencionando, porque es algo que nosotros les hemos compartido muchas veces, que es tan importante poder responsabilizar a los niños, a pesar de que tengan la edad que tengan, empezar a brindarles pequeñas, medianas y grandes responsabilidades donde realmente se den cuenta de todo lo que tienen que hacer y empezar a que sean más responsables de ellos mismos, de lo que les vamos encargando. Eso es súper vital, porque realmente a veces son niños caprichosos que dicen, no, tú me tienes que hacer y tú sírveme y tú esto, y son niños que llegan aquí a la terapia y no pueden hacer nada, no pueden ni siquiera sacar su cuaderno con el que estamos trabajando, su material de trabajo, porque están acostumbrados a que los papás o alguien más los esté ayudando. Entonces Claro. ahí yo creo que sí es súper importante que ustedes le den esas responsabilidades a sus pequeños de que puedan ser más autónomos, ¿no? Sí, definitivamente comparto y como bien lo dice el señor Javier, si no los involucramos, si no los dejamos, definitivamente, si no hacemos que nuestros hijos
resuelvan con sus herramientas lo que tienen, jamás lo van a hacer, siempre van a estar dependiendo de tú resuélveme, tú sírveme, tú ponme, tú hazme. Entonces tenemos que dejarlos, tenemos que hacer que se responsabilicen y que hagan las cosas con las herramientas que tienen. Obvio no van a resolver igual que un adulto, pero tienen que resolver con lo que tienen. Eso es lo más importante si queremos tener adultos responsables, adultos con esa capacidad para enfrentarse a la vida diaria. Pero saben que también algo muy importante de todo esto, sí, todo lo que ustedes mencionan es cierto, es muy importante que los responsabilice, que los niños tengan y sepan qué deben hacer, pero también los papás, los invito a que cuando un niño logra hacer algo, festéjense, lo digo, ya ves que sí puedes, ya ves que eres lo mejor, ya ves que eres, saben que esas cosas son muy importantes, el impulso que les demos a nuestros hijos, el impulso que les demos a los niños cuando hacen las cosas. Está mal dicho decir, era tu obligación hacerlo, tenías que hacerlo. No, o sea, hazlo, enséñenlos a ser responsables, pero también denles ese poder al niño de felicitarlo, decirle, ya ves que sí puedes, ya ves que eres campeón, ya ves. Es muy importante que a los niños desde pequeños también les festejen y les celebren las cosas buenas que hacen. Claro, y si son educados con amor, a lo mejor con el, pues no te preocupes, no, levántate, y apapacharlo también en ese transcurso, pues saben que esa es la manera correcta, ¿no? En vez de responder agresivamente, violentamente, o déjame, tú no sabes, yo lo hago, o sea, es educarlos e irlos formando desde una parte cobijadora, pero también suelta, ¿no? O sea, aquí estoy por si te caes, pero ve tú solo. O sea, creo que eso es muy importante. Estar junto a ellos es algo importante. No resolvérselo. Es como decirlo así, vamos a recoger tus juguetes, pero yo estoy agarrando la caja y desde mi ángulo donde estoy con la caja, mira hijo, ahí hay un juguete, tráelo. Mira hijo, ya te quedó otro juguete. Entonces él automáticamente, el niño o la niña, ya siente que mamá nos está ayudando, pero la verdad es que el modo de ayudarle es simplemente que ellos recojan y nosotros guiándolos simplemente y estar ahí, tener nuestra presencia y una vez de que lo terminen de hacerlo, festejarse, porque la verdad es algo muy, muy importante que les festejemos los logros y les festejemos todo lo que hacen, porque de ahí es como dice la licenciada, hacen adultos responsables, adultos con éxitos, adultos sin miedo, adultos que saben cómo resolver sus problemas. Y eso es algo muy importante. Siempre es desde pequeños hay que empezar a hacerlo. Así es. Y pues ya para finalizar, papá, te agradezco mucho que hayas estado aquí en nuestro primer episodio de este podcast que vamos a ir grabando para que nos vayan siguiendo. Cada mes ahorita vamos a ir subiendo un video nuevo sobre temas súper importantes en cuanto al desarrollo de los niños, en cuanto al impacto también para nosotros adultos, ¿no? Todo lo que tuvo que haber, lo que se interviene en el desarrollo de los niños, etcétera. Entonces, no se pierdan cada episodio, los vamos a ir lanzando una vez al mes, les vamos a ir avisando. Y pues muchísimas gracias por este episodio, gracias por estar aquí. Él es el mejor papá del mundo, así es que muchas gracias, chicas. Muchas gracias por acompañarnos, por contestar todas nuestras preguntas, por estar con nosotros. Sí, gracias y sobre todo, pues felicitaciones, ¿no? Porque logró tener unas muy buenas hijas, responsables, trabajadoras, hizo muy buena labor. Entonces yo creo que más allá de que a lo mejor sus hijas le puedan decir, que alguien externo o alguien tercero se lo pueda decir, yo creo que puede ser un extra, ¿no? Un plus en el decir, lo hice bien, lo estoy haciendo, lo sigo haciendo y lo voy a seguir, porque aunque las hijas se cansen y se vayan, pues nunca va a dejar de ser padre, ¿no? Entonces, el estar ahí siempre, yo creo que merece una amplia felicitación. Muchas gracias. Luego me pasa mi cabeza. Muchísimas gracias por escucharnos y acompañarnos hasta el final. Gracias.